en el cantón Colimes, provincia de Guayas. Ambas están hospitalizadas y el agresor fue detenido. Ecuador no registra casos de nuevo brote de la cepa clado 1B de la viruela del mono. El 80% de los 150 millones de dólares que el BIC entregará a Ecuador serán destinados a la construcción de las UPC intermedias de la policía. La Asamblea Nacional está dividida por juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres, según la Organización Mundial de la Salud. Tendremos un informe especial. En lo internacional, Panamá deportó el primer grupo de migrantes irregulares que cruzó la peligrosa selva del Darién. Así empieza la noticia, emisión estelar. Martes 20 de agosto, amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Vamos con la noticia del momento. Ecuador no registra casos de la nueva cepa clado 1B de la viruela del mono. Sin embargo, en lo que va de este año, se han reportado 5 casos de la cepa anterior. El último se conoció la semana pasada y se trata de un ciudadano de 34 años de edad. El pasado 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria a escala internacional por la nueva variante clado 1B de la viruela símica. 2 días después se presentó un caso en Ecuador, específicamente en Guayaquil, pero de la cepa clado 2, que es un brote anterior de la enfermedad. Se trata de un paciente de 34 años de edad. Actualmente el paciente se encuentra en aislamiento en su domicilio, clínicamente estable, sin mayores síntomas, solo con las lesiones que ya van desapareciendo lentamente. El Ministerio de Salud Pública informó que al momento no se registran casos del nuevo brote de la viruela del mono clado 1B. Es un linaje nuevo con una mayor virulencia, es decir, con una mayor facilidad de contagio de persona a persona. En nuestro país aún no tenemos la circulación de este clado. Pero que se fortalecen acciones y estrategias en las 9 coordinaciones zonales en vigilancia epidemiológica, donde se difunden acciones de prevención, detección temprana, seguimiento, control y monitoreo frecuente para evitar posibles contagios. Nosotros estamos preparados, el país permanentemente hace una vigilancia epidemiológica desde el año 2022, tenemos la capacidad diagnóstica para hacerlo. En lo que va de este año se han registrado 5 casos de la viruela del mono correspondiente a la cepa del brote anterior. Ni un solo paciente fallecido, todos han sido personas que han podido recuperar su salud fácilmente. ¿Cómo es el contagio y cuáles son los síntomas? Lesiones en la piel, fiebre, malestar, dolor muscular. Estas lesiones son unas úlceras bastante grandes, bien marcadas, dolorosas. Hay que tener en cuenta que esto es una infección que no se transmite por vía aérea, esto es por contacto directo. Así que no hay que tener pánico en decir que se va a infectar. Si usted sabe que no tiene una conducta sexual de riesgo o no tiene un contacto directo con personas con esta enfermedad, usted no se va a contagiar nunca de esta enfermedad. El presidente de la Federación de Médicos del Ecuador hace un llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad. Pero si existiese algún brote, no tenemos capacidad de respuesta con algún tipo de vacuna inmediata, no hay. Por eso es el autocuidado. En las últimas horas trascendió sobre nuevos posibles casos de viruela del mono en Guayaquil y en la provincia de Los Ríos. El Ministerio de Salud está a la espera de los resultados de los análisis efectuados a estos pacientes para confirmar o descartar esta información. Informó Roselena Vázquez. A un año de aprobarse en consulta popular el cierre de operaciones del bloque ITT, el gobierno del presidente Daniel Noboa, mediante un comunicado, manifestó su compromiso con la voluntad expresada en las urnas. Para ello, se creó un comité interinstitucional dedicado a trabajar en el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el bloque 43. Asimismo, el jefe de Estado ha solicitado a la Corte Constitucional para que realice el seguimiento al dictamen que dio la favorabilidad a esta consulta para que se garantice el cumplimiento de mantener el crudo del ITT en el subsuelo de manera indefinida. Revisemos más información. El Colegio de Abogados de Pichincha solicitó al Consejo de la Judicatura declarar la nulidad total del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Esto debido a múltiples irregularidades detectadas desde el inicio. Continuas denuncias de irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia ha generado un profundo malestar en el Colegio de Abogados de Pichincha, que solicitó de manera inmediata se declare la nulidad de todo el proceso. No hay fase del concurso en la que no se hayan presentado irregularidades. Por esa razón, el Colegio de Abogados de Pichincha considera que debe declararse la nulidad total, porque desde la misma fase inicial hasta la fase en que se encuentra en este momento, las irregularidades han sido notorias. Este gremio aseguró que incontables vicios de corrupción han entorpecido este concurso, tanto en la época de Wilman Terán como en la de Álvaro Román. La Corte Nacional de Justicia no puede seguir mutilada ni incompleta. Sin embargo, es mucho más grave que a esta alta corte lleguen jueces y juezas deslegitimados y fruto de un proceso viciado. Que este concurso continúe significa que no estamos en un Estado de Derecho. La nulidad del concurso, indicaron, no bastará para devolverle la independencia a la justicia. Por ello invitan a Fiscalía y Contraloría a investigar lo ocurrido durante este proceso de selección de magistrados. Se haga un examen especial a toda la gestión del concurso por parte del Consejo de la Judicatura, no solo a la prueba de confianza o a la contratación de la empresa. A causa de estas denuncias de corrupción, el Pleno de la Judicatura dispuso suspender el concurso de jueces en la fase de recalificación de la prueba teórica y modificar su cronograma hasta contar con informes técnicos sobre la contratación de la empresa Métricas Web, que aplicó los exámenes de confianza. El organismo presidido por Mario Godoy deberá tomar una decisión sobre el futuro de este concurso en los próximos días, informó Álvaro Terán. El 80% de los 150 millones de dólares que el BID entregará al Ecuador serán destinados a la construcción de las UPC intermedias de la policía. En el marco de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, el ministro del Interior de Perú informó que efectúan los operativos Amanecer Seguro para custodiar a los trabajadores que salen a las 4 de la mañana. El gobierno nacional ya cuenta con el dinero para poder construir las UPC intermedias pendientes desde el año 2022. En la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, el comandante general confirmó que saldrá del crédito del BID. Usted lo ha tocado de 150 millones de dólares, de los cuales 98 millones serán para Policía Nacional. El desembolso sería a partir del mes de octubre. Nosotros estamos planificando, ya estamos realizando todos los proyectos necesarios para ejecutarlos de manera inmediata. Entendemos que en el primer trimestre del año ya deberían estar ejecutados y activados. Tras el decomiso de armas de grueso calibre y 600 kilos de cocaína que habrían salido desde México a Ecuador, cruzan información con la policía de El Salvador. Estamos verificando el impacto que causaría las armas del ingreso al país y el sistema de tránsito o el sistema de negociación que hoy tienen con los grupos delictivos. Y aunque las muertes violentas han disminuido en un 23%, afirma, no sucede lo mismo con las vacunas. En Perú, mientras tanto, aplican un plan con los operativos Amanecer Seguro. De 4 a 7 y media de la mañana, con la finalidad de brindar protección y seguridad a todas aquellas personas que se van a su trabajo, a los que se van a la universidad, a los que se van al colegio a estudiar. Y también buscan neutralizar el tráfico de armas en una frontera sur permeable. El armamento el R-15, que supuestamente es un armamento que no tendría por qué ser calificado como arma de guerra, sino que muchos de nuestros países la califican como un armamento deportivo, ¿no? para el famoso paintball. Pero al final, cuando este armamento sufre alguna modificación, se convierte en un arma letal. Experiencias y soluciones que comparten en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil para combatir al crimen organizado, informó Jorge Escobar. 5 sospechosos fueron detenidos en 2 operativos realizados por la Policía Nacional en el Cantón Durán. Además, la policía logró rescatar a 4 personas que estaban secuestradas.
Miembros de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el centro del Cantón Durán, la madrugada de este martes, dando como resultado la detención de una persona con varias evidencias en su poder. De nombre es Jesús S., alias Huico, de 32 años de edad. Dentro de este inmueble se encontró un vehículo reportado como robado. Y con alerta de secuestro. Una pistola marca Glock 9 milímetros, un revólver calibre 38, 2 armas artesanales, una alimentadora 9 milímetros, 24 municiones, 7 cartuchos calibre 16 y 12 milímetros, 9 placas de vehículos y un terminal móvil. Se investiga si los automotores fueron usados en algún delito. Presumiblemente habrían participado en hechos de connotación reportados en días anteriores y que lógicamente se procederá a la investigación. Pero el trabajo de la policía no paró ahí. En la mañana, los ejes preventivo, inteligencia e investigativo realizaron 2 allanamientos más en el Cantón Ferroviario, logrando rescatar a 4 personas que estaban secuestradas, entre ellas una mujer extranjera. En el operativo se detuvo a 4 sujetos, de los cuales 2 son menores de edad. Los detenidos responden a los nombres de Jinsop B., alias Gordo, de 19 años de edad, con antecedentes en el año 2023 por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Juan C., de 25 años, Douglas A., de 16 años de edad y Christopher Che, de 15 años de edad. El coronel del distrito Durán aseguró que continuarán realizando operativos para desmantelar a las organizaciones delincuenciales. Informó Daniel Lalama. Sicarios asesinaron a un hombre y a su hijo en el sector Las Minas del Cantón La Libertad en Santa Elena. El doble crimen ocurrió cuando el joven llegaba a su casa en una motocicleta y cuando su padre abrió la puerta llegaron los atacantes y les dispararon. La policía recogió del sitio más de 13 indicios balísticos. Un trágico suceso ocurrió la noche del lunes en el sector Las Minas del Cantón La Libertad. Padre e hijo fueron víctimas de sicarios. Testigos señalaron que 2 sujetos abrieron fuego a un joven ciudadano cuando se aprestaba a ingresar a su vivienda. En ese momento el padre le abrió la puerta y recibió también los impactos de bala. Estábamos oyendo las noticias por televisión cuando se escuchaba a mi padre. La gente dice, eso es sicariato. Las víctimas fueron identificadas como Kelvin Steven Mendoza Bazán, de 25 años, quien murió en el lugar. Su padre, Manuel II Mendoza Intriago, de 57 años, quedó gravemente herido. Los familiares intentaron salvarle la vida llevándolo hasta una casa de salud, pero murió en el trayecto. Lo iban a trasladar en un vehículo particular, pero minutos después, lamentablemente, este ciudadano ya no tenía pulso, ya no tenía signos vitales. Trajeron nuevamente cubierto con una colcha y lo colocaron junto al hijo, que lamentablemente también fue asesinado al estilo sicariato. Paradójicamente, el último domingo, esta familia había sepultado a la madre y esposa de las víctimas de este sicariato. La mamá recién la enterraron ayer, la mamá. ¿A la mamá de enterraron ayer? Así es. ¿Ellos vivían ahí en esa casita? El señor sí. La policía recolectó 13 indicios balísticos y continuaron con el traslado de los cuerpos hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Una firma de abogados asumió la defensa de la familia de la bebé desaparecida en el Hospital Guasmo Sur y exigirá la versión de todos los implicados. Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana exige una investigación profunda para aclarar las circunstancias de un posible caso de desaparición forzada. No quieren que el caso se diluya y abulte la larga lista de denuncias impunes en Guayaquil. El estudio Castillo Quiñones asume la defensa de la bebé que desapareció del Hospital Guasmo Sur. Es ilógico que en pleno siglo XXI ocurran estos casos, más aún cuando el Ecuador ya ha sido sancionado por casos similares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entendamos el dolor de una madre, el dolor de un padre que no saben dónde se encuentra su hija,
que guardan la esperanza de que esté con vida y guardan la esperanza de volverla a encontrar. Se suman a la investigación que desde la semana pasada inició la unidad especializada en el uso ilegítimo de la fuerza de la Fiscalía de Guayas. Para ellos, en la Casa de Salud, deben hablar todos. Todo el personal de sanidad que estaba ese día de servicio de turno, ¿ya? Y de igual manera del personal directivo. ¿Por qué razón? Tenemos pleno conocimiento que luego de este evento hubo una reunión de emergencia, trataban de contactar a Jofre Soledispa, indicándole que no haga esto mediático, inclusive ofreciéndole dinero. La Federación Médica Ecuatoriana no se queda de brazos cruzados. Es algo inconcebible, sentencia Wilson Tenorio. Hacer un examen de mea culpa y decir que las autoridades somos responsables por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. En todo caso, amerita una investigación, había seguridad. Una pena de 22 a 26 años y es un delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe. Tras difundir un comunicado, ni el Ministerio de Salud o la Coordinación Zonal 8 se han vuelto a pronunciar. La familia de Luana, el director de este hospital no dice nada. Inclaudicada. Según la Organización Mundial de la Salud, a mediados de este siglo, 2.000 millones de personas serán mayores de 60 años. Para tener una buena calidad de vida en la tercera edad, es de suma importancia realizar ejercicios en esta etapa. La edad no impide tener un buen estado físico. Yo camino sin bastón, subo los colectivos, subo los carros. Conozca las sorprendentes historias de varios adultos mayores en nuestro especial Años Dorados Saludables, este jueves 22 de agosto a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar. Gracias, amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Delincuentes desvalijaron una furgoneta en Carcelén, al norte de Quito. Según las cámaras de seguridad, serían los mismos que participaron en otros 2 atracos al sur de la capital. Carcelén, sector Corazón de Jesús. La buseta estaba estacionada fuera de la casa. La dejaron allí un momento hasta descargar las cosas. 2 de la mañana, 37 minutos. Y los ladrones en este automóvil aparecieron. Fueron directo al carro. Uno de ellos forcejeó la puerta y abrieron. Revisaron por dentro y procedieron a desmantelarlo. Levantaron el capó y de a poco fueron sacando las partes del motor. Cortaron los cables y pieza por pieza fueron retirando. Para cuando las víctimas se dieron cuenta, ya no se pudo hacer nada. Ellos abren el capó, rompen las chapas de la puerta y proceden a robarse la memoria y unos accesorios más que son del depurador y partes que vienen aledañas. Oiga, ¿y ahora cuánto le cuesta el pone? $6,800. No, imagínense, estamos sin furgoneta. ¿Está parado? Claro. Pero revisemos bien al carro en el que se movilizaban los delincuentes. Es un automóvil plomo. Serían los mismos que la semana pasada robaron una camioneta en Solanda, al sur de Quito. Evidencia, el auto. Y en Pueblo Unido también hicieron de las suyas. Otra camioneta que se llevaron empujando. Aparece otra vez el automotor en cuestión. Lo que pasa en Corazón de Jesús es alarmante. Los vecinos son acechados por vehículos. Deben correr para evitar que les roben o quizá los maten al resistirse. No pueden dejar los autos en la calle porque si se bajan, enseguida aparecen los antisociales y se los sustraen. Aquí llevaron a un morador a un lote baldío, amarrado y golpeado, para quitarle su vehículo. Y es en segundos, y solo es con armas, con pistolas, nosotros no podemos hacer nada, porque los gana la delincuencia. Claman por ayuda, por seguridad, porque aunque la policía ronda, la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Informó Marilyn Jaramillo. Revisemos otros temas. La Asamblea Nacional está dividida en torno a la reactivación del juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunto incumplimiento de funciones. Salazar calificó a esta fiscalización de un narcojuicio, calificativo que ha incomodado al correísmo.
a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo. Tras una evaluación médica de su embarazo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, asegura estar lista para enfrentar el juicio político que el correísmo lleva en su contra en la Asamblea Nacional. Con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, indicó que una vez que finalice la vacancia, el legislativo debe tramitar la solicitud ingresada por Salazar. Ante esta solicitud de parte de la propia accionada, lo que corresponde es que toda vez que concluya el receso parlamentario, se convocará una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido realizado por la doctora fiscal. Ahora bien, ¿cuál podría ser el orden de tratamiento de este juicio político una vez que se reactive? En este momento se está tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Eso será a partir por lo bajo del 17, el 18 de septiembre. La bancada de Revolución Ciudadana también dice estar lista para continuar con este proceso de fiscalización, mismo que tiene como causal un presunto incumplimiento de funciones. Esta señora se cree la todopoderosa, está protegida por todos los poderes del Estado y gracias a eso tiene esas ínfulas para calificar así a un juicio que le sigue el primer poder del Estado. Tras conocer el anuncio de Salazar, el Partido Social Cristiano, Construye, ADN e Independientes ratificaron su posición e insistieron en que no apoyarán la persecución política contra la fiscal general. No se encontró como partido alguna causal de incumplimiento. Sin embargo, el debido proceso, en el momento que se retome, debe seguirse y pues allí se evacuará el tema de las pruebas de cargo y descargo. La fiscal ha sido una de las personas que ha luchado contra la delincuencia, contra la corrupción y contra varios casos que hoy estarían definitivamente en el olvido si no fuera por esa lucha permanente por la justicia. Informó Álvaro Terán. La acción de habeas corpus solicitada por la jueza Emma Tapia fue retirada por la propia magistrada durante la instalación de la audiencia realizada este 20 de agosto en horas de la mañana, hasta donde asistió la fiscal general Diana Salazar. Este recurso se presentó en contra del fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien forma parte del caso donde se investiga a la jueza por conceder un habeas corpus correctivo a favor de Wilman Terán. La decisión de Tapia de desistir del habeas corpus se dio después de que la Fiscalía retirara el acto lesivo que originó la acción, ya que la jueza Tapia desea rendir su versión de manera voluntaria, la misma que se fijó para este miércoles 21 de agosto. Según la UAFE, al año se registran 20 operaciones financieras sospechosas y en los últimos meses hubo un incremento inusual del 5% en los depósitos en efectivo. Expertos de la OEA y Colombia insisten en la aplicación de tecnología para controlar la minería ilegal. Es un enemigo en teoría invisible que se desliza y maquilla con diversas actividades comerciales y productivas. En la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, las economías criminales estuvieron en el foco, aunque en la misma UAFE advierten que falta infraestructura para un control efectivo. Italia tiene 1.200 bases de datos que ellos hacen su análisis financieros. Nosotros actualmente tenemos 2. Tenemos mucho trabajo por hacer. Aprender que en Italia se hacen 120.000 ROS al año. Nosotros hacemos 20. No es el único problema. En los últimos años, apunta, ha existido un incremento inusual de depósitos en efectivo. 12.7% en los bancos el año pasado y 26.9% en las cooperativas. En el sistema financiero nacional del Ecuador se está recibiendo demasiado dinero efectivo, que eso fue lo que expliqué en la Cumbre, es más del 5%.
y eso es súper atípico comparado a otros países de la región. Desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, explican que hay que atacar las fuentes de ingreso, de manera particular esa especie de holding criminal. Vemos que los mismos grupos que operan la minería ilegal son grupos que operan en el narcotráfico, que digamos están comprometidas a actividades de trata de personas, se compromete a abuso de derechos humanos y lo que es importante es ver quiénes están detrás de estos grupos, ¿no? De hecho, la policía efectuó la intervención en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de El Oro, por la creciente minería ilegal y los abusos delictivos, al despojar a los legítimos dueños de las minas. Recién se ubicó a 4 ciudadanos que habían secuestrado una mina y estamos trabajando. Entendemos que los resultados se medirán a medio y largo plazo. Una tarea de largo aliento frente a transacciones desproporcionadas y sin justificaciones financieras. El festín del lavado de activos, informó Jorge Escobar. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres, según la Organización Mundial de la Salud. Existen muchos factores que conllevan a esta situación. Lisbeth tiene 30 años de edad y desde pequeña empezó a sufrir de depresión tras haber sido víctima de una violación que desencadenó en varios cuadros de ansiedad en su adolescencia y vida adulta. Nunca más la vi, pero igual quedé con esa sensación de pánico y siento como que me estuvieran persiguiendo o que en cualquier momento me van a violar. A los 20 años intentó suicidarse. Me volví a deprimir fuerte. Me había tomado píldoras, 70 pastillas. Me salvé de milagro porque yo ya no tenía esperanza. Ahora está embarazada y sigue padeciendo depresión, pero está siendo controlada por especialistas. El papá de mi bebé lamentablemente no quiere hacerse responsable y ahí comencé a tener los cuadros de depresión de nuevo, me volvieron con más fuerza. Estoy actualmente en terapia. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres debido a muchos factores. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte al 31 de marzo del 2023, a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren de este desorden mental y en un 50% es más frecuente en las féminas. La relación hombre-mujer a nivel del mundo, por diferentes tipos de factores, normalmente tiene un estándar de 3:1. Por lo general, las mujeres tienden más a la depresión que el varón, pero en cambio el varón tiende más hacia la ansiedad, por ejemplo. Entonces, esa realidad que es a nivel del mundo se replica obviamente aquí en nuestro país. El índice de cuadros depresivos está aumentando y que las mujeres quizás por el peso y la responsabilidad que tengan sean más vulnerables o reporten más los casos. El Ministerio de Salud Pública atiende este tipo de trastornos emocionales. A nivel nacional, en el 2023 se reportaron 113.940 atenciones de trastornos depresivos. Existe una depresión leve, existe depresión moderada, existe depresión grave. Entre moderado y grave, a criterio del profesional, debería de estar con acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Hay que estabilizar a esta persona para que entre a un proceso terapéutico y cambie de hábitos. Si no cambiamos su forma de actuar frente al mundo, la persona no va a salir de ese cuadro fácilmente. Entonces, ni con medicina ni con nada. Entonces hay que hacer las cosas paso a paso. Lisbeth sigue un tratamiento y asegura que el bebé que está en su vientre es su principal motor para salir adelante. Es una bendición para mí, es como que mi bebé me estuviera motivando de que no me rinda. Informó Roselena Vázquez. Estamos de regreso con un hecho lamentable. Una madre y su hija fueron atacadas con un machete por un vecino con supuestos problemas mentales en Colimes, provincia del Guayas.
Las víctimas se encuentran hospitalizadas y el agresor está detenido. El sujeto habría ingresado a la vivienda en horas de la madrugada. Las imágenes son fuertes. Aquí tenían a las dos perjudicadas en el balde de una camioneta aún conscientes y recordando los terribles momentos que vivieron cuando dormían y comenzaron a recibir machetazos en las habitaciones, donde la ciudadana de 44 años y la joven de 18 quedaron gravemente heridas y en ambulancias las trasladaron hasta un hospital en Guayaquil. Mi hermana la quiso asesinar. Esta persona que está aquí al lado, no sé por qué quiso hacer esto. No sé qué pensó él, qué pensaba hacer él con ellas. Ocurrió en el recinto María Teresa del Cantón Colibes en la provincia de Guayas. En horas de la mañana de ese martes, el acusado de esta tentativa de asesinato fue detenido. Según sus familiares, tiene problemas mentales. Y nunca me fueron a llamar, entonces yo no sabía nada. Yo me levanto de mañana, entonces yo me voy y lo miro al tolo, no estaba. Él ni siquiera ahí sale, era un muchacho tranquilo, él no se mete con nadie, él no fuma, él no toma, él no, nada. Ahora esto está en manos de la justicia, que tendrá que determinar responsabilidades penales y considerar la condición médica del acusado. Desconocemos la motivación, probablemente por los problemas de salud, pero son cosas que se va de nuestras manos hasta que no se realice la investigación correspondiente. Mientras que por acá una familia solo suplica que ocurra un milagro y que ellas se recuperen. Por el otro, estas personas están preocupadas por todo lo sucedido, esperando también la audiencia de formulación de cargos. Es vecino, él vive a una distancia como unos 30 metros de ahí donde hizo el desastre que hizo. Y les pido de favor y a Dios me aclamo que se recuperen esa gente, porque yo sé lo que ellos están sintiendo, al igual que yo estoy sintiendo con mi hijo. Informó Charlie Pisa. Las organizaciones políticas Democracia Sí y Avanza realizaron la aceptación de precandidaturas ante el Consejo Nacional Electoral, mientras el movimiento Suma anunció un cambio en su binomio presidencial. En la sede del Consejo Nacional Electoral, dos organizaciones políticas suscribieron las actas de proclamación y aceptación de precandidaturas, formalismo que los diferentes partidos y movimientos deberán cumplir hasta 10 días después de realizados sus procesos de democracia interna. La tarde de este 20 de agosto, el turno fue del movimiento Democracia Sí, fundado en 2015 por Gustavo Larrea, y que para estas elecciones de 2025 designó al binomio conformado por el ex juez Iván Saquicela y la economista guayaquileña Marta Rizo, quienes asumieron el compromiso por el país y además no descartan establecer alianzas. La apertura para dialogar fundamentalmente con los ciudadanos, con sectores políticos, pero de ninguna manera es simplemente algo formal. Hay un compromiso con el país, hay una candidatura y un binomio firme con Marta, sin perjuicio de que podamos conversar. Creo que debemos de transformar el Ecuador de la injusticia al Ecuador de la justicia, y me uno al experto en justicia para poder lograr esto. Más tarde llegó el binomio que representa al movimiento Avanza. Luis Felipe Tillería, migrante que decidió regresar al país para participar en política y se destaca por ser el primer latinoamericano en ser electo concejal en Londres. Junto a él, Carla Rosero, experta en el tema de seguridad. Juntos buscan llegar hasta Carondelet. No consideramos una alianza, lamentablemente hemos visto en los últimos 10 días que ni siquiera creen en la democracia para puertas adentro en sus organizaciones elegir limpiamente a sus binomios. Yo creo que el Ecuador necesita un plan integral de seguridad, una política real de seguridad. No solo hablamos de seguridad pública, tenemos que hablar también de seguridad ciudadana. Mientras que el binomio anunciado por el movimiento Suma realizó un cambio en sus candidaturas. María Cristina Calderón, quien fue anunciada como compañera de fórmula de Chantopic, renunció a dicha postulación y en su reemplazo se incorporó a Michelle Calvache, quien presentó su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Electoral anunció que la solicitud de inscripciones se realizará entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre próximos.
Posteriormente se realizará el proceso de calificación por parte de las juntas provinciales electorales y en el caso de dignidades nacionales deberán ser calificadas por el pleno de esta entidad. Informó Miguel Ángel Bedoya. En efecto, la consejera Michelle Calvache presentó su renuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana para participar como candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma. Tras dejar vacante la vicepresidencia de esa institución, se deberá elegir a su reemplazo. Lo que hasta hace días atrás era un rumor, este 20 de agosto finalmente se confirmó. La consejera y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, presentó su renuncia irrevocable a esta institución para aceptar participar como candidata vicepresidencial para las elecciones de febrero de 2025, junto a Jan Topic. En abril del 2024, con una mayoría de 4 consejeros, se removió de la presidencia a Nicole Bonifaz, y con ello se designó al actual presidente Andrés Fantoni, mientras que Calvache fue designada vicepresidenta. En su carta de despedida, Calvache señaló que durante el año y 3 meses que se mantuvo en el cargo, se han realizado importantes avances en materia de participación ciudadana, así como el impulso de procesos de designación de autoridades como el de Contralor General, Defensor Público, vocal del Consejo de la Judicatura, Superintendente de Protección de Datos y Superintendente de Competencia Económica. Al quedar vacante la vicepresidencia de la entidad, será el Pleno quien designa su reemplazo, mediante votación de mayoría simple. Asimismo, queda vacante una consejería, la misma que será asumida por Yasmín Enríquez, quien fue posesionada por la Asamblea Nacional como la primera consejera suplente, y a sus 27 años se convertiría en la consejera más joven de la institución, y que gran parte de su niñez y adolescencia residió en España, informó Miguel Ángel Bedoya. Jaque o Mate será el primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas que reunirá a más de 15 expositores nacionales y extranjeros y tendrá lugar el próximo 27 de agosto en la UES. Veamos. 16 ponentes de talla nacional e internacional compartirán sus conocimientos sobre comunicación y marketing político en Jaque o Mate, primer congreso de construcción de una campaña política, que según precisó Margarita Durán, organizadora del evento, uno de sus objetivos es tener candidatos capacitados. Nos va a ayudar ¿a qué? A que realicen un buen estudio de percepción, que sepan qué estrategia política aplicar, qué estrategia territorial, qué mensaje comunicacional deben construir y cómo cuidar su control electoral. Entre los conferencistas está María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, y Antonio Sola, estratega conocido como el creador de presidentes por 19 victorias presidenciales conseguidas, quien se refirió a la situación de Ecuador. Nadie se esperaba, entre comillas, lo que pasó aquí en Ecuador con el asesinato de un candidato a presidente y con la victoria del presidente Noboa. Seamos realistas y seamos también objetivos con eso. O sea que esos escenarios totalmente móviles y cambiantes van a volver a poner la emoción y de alguna manera las capacidades de los distintos equipos. También participarán Héctor Yepes, ex asambleísta y procurador de la UES, además Susana González, ex prefecta del Guayas y presidenta de la Fundación Liderar con Sentido Común. Y si no hay las iniciativas desde los espacios de una industria tan grande que ustedes saben que cambió, que es la industria de la comunicación, y desde las redes y de los medios digitales, no hay una sociedad que cambie. El Congreso se realizará el día 27 de agosto en la Universidad de Espíritu Santo, de 8 de la mañana hasta las 19 horas. Vamos a tener una cápsula del tiempo donde vamos a repotenciar todos los mensajes políticos de los presidentes a través de uno de los centros de artes comunitarios, Sumar, esta vez ubicado en la avenida Casuarina en Guayaquil. Veamos de quiénes se trata y cómo se preparan profesionalmente para sus presentaciones. Acudían diariamente a las clases de música, pero un día quisieron ir más allá y comenzar a volar en lo que les gusta, entonar instrumentos musicales, pero en un grupo. Y ahora lo que era un sueño se ha hecho realidad. Ellos son los integrantes de la banda musical Float Six Song. Primero comenzamos 6, entonces ahorita estamos como que no tenemos un número definido porque necesitamos como que también más gente.
por ejemplo, una voz de una chica, cosas así. Pero hasta ahora estamos como que afirmados, sí, 8 personas. Son alumnos del Centro de Arte Comunitario Plaza Casuarina, ubicado más adelante de la entrada de la 8 junto al mercado. Vienen de sectores aledaños y de otros más lejanos del noroeste de Guayaquil, pero eso no ha sido impedimento para formar parte de la primera banda juvenil de Sumar. Ahí vamos a tener estudiantes de Montesinaí, Sergio Toral, Janet Toral, etc. Nuestro campo de acción está en el noroeste de la ciudad, aunque tenemos estudiantes que vienen hasta el sur. Desde el mes de febrero ese proyecto de a poco ha tomado forma y en el mes de julio ya fueron invitados a varios eventos en la ciudad y para octubre ya tienen agenda. Nosotros nos encargamos de darle a los chicos cuestiones de teoría musical, técnica del instrumento y también de bagaje musical para que puedan desenvolverse en el ambiente musical de aquí de Guayaquil y del Ecuador. Antes de cada ensayo o presentación tienen minutos de reflexión para dar todo en el escenario. Tienen entre 14 y 18 años y prefirieron dedicarse al arte y no a caminos equivocados en las calles. Si en algún momento alguno de nosotros tiene como que algún nervio o alguna cosa, ya nos vamos apoyando ahí mutuamente. Ellos solo quieren del público respaldo y aplausos para seguir en esa carrera que han iniciado y que anhelan llegar lejos, informó Charlie Pisa.